Hola a todos, bienvenidos. Hablemos de un spoiler para esta serie bien. The Sound from Another Star. ¿Quién es Emma? Preguntó Artie. ¿Un fantasma errante o algo? Es una amiga, amigo fantasma. Una amiga imaginaria. ¿En serio? Sí. No parecía estar bromeando ni mintiendo. Su rostro de joven era muy serio. Tener un amigo imaginario no era raro. Pero eso sucedía cuando eran niños, no cuando alguien es un adulto. ¿Y de verdad la ves? Sí. ¿Qué tiene eso que ver? Necesito que me ayudes con algo. No quiero. Te invito a beber. No, gracias. Tengo dinero para comprar mi propia bebida, dijo Daitu. Eres un tonto. ¿Acaso no puedes ayudarme? No tengo tiempo. ¿Qué desconsiderada de tu parte? Está bien, entiendo. Me estoy enfadando, ni siquiera puedes ayudarme si te lo pido de buena manera. Dije frustrado. ¿Puedo golpearlo una vez? Intentó cerrar la puerta de nuevo, pero la abrí de golpe y entré en la habitación. Obviamente no podía resistirse y empezó a parecer incómodo cuando entré. ¿Vas a usar la fuerza? Preguntó. Golpearme no servirá de nada. ¿Parece que soy ese tipo de persona? Le pregunté. Sí, siempre cierras la puerta tú. ¿Qué te pasa? ¿Vas a ayudarme o no? Si no, haré que no hable contigo. Eres un tramposo, dijo el otro joven frunciendo el ceño. ¿Qué decides? ¿Con qué necesitas ayuda? Puedes hablar con fantasmas, ¿verdad? ¿Qué tan bueno es tu sentido? No lo sé, ¿con quién quieres que hable? Con mi madre. Habla con mi madre por mí. ¿Ella sigue aquí? Eso no lo sé. Por eso quiero que me ayudes. ¿Y si ella ya no está? Entonces al menos podré aceptarlo y seguir adelante. Él se quedó en silencio un momento sin responder. No suelo pedir ayuda a otros, pero ya había tomado la decisión. Durante los 3 días en Bali decidí buscar a mi madre por mí mismo. Si la encontraba estaba bien. Si no, era hora de aceptar la realidad y seguir adelante. Puede ser por la tarde. ¿Por qué no ahora? Tengo trabajo urgente. Está bien, asentí. Regresé a mi habitación y mientras esperaba me mentalicé para aceptar todo lo que había decidido. Reflexioné sobre los posibles resultados, pero admito que mi esperanza se inclinaba hacia la posibilidad de que mi madre aún estuviera aquí. Llamé a Nor cuando me acordé. ¿Qué pasa, Pi? Nor, ¿puedo confiar en tu amigo? ¿Cuál de todos mis amigos? No tengo solo uno. El que vive al lado mío. Confiar en que Pi, ¿de qué hablas? El que puede ver fantasmas y tiene sensibilidad. Claro, él no es un mentiroso. Ayudó en el caso de mí, ¿no te acuerdas? ¿Qué tan fuerte es su sensibilidad? ¿Puede ver todos los espíritus? Eso no lo sé. Me dijo que su sensibilidad no es tan fuerte. Entonces puedo confiar en él. ¿Confiar en qué? En buscar a alguien. No tengo idea de lo que estás hablando, dijo Nor. Pero no me estás mintiendo, ¿verdad? Claro que no miento. Pero él es bueno prediciendo el futuro. ¿Quieres mejorar tu suerte? Claro que no. Hablar contigo es tonto. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Colgué la llamada con Nor. Al menos sabía que no me mentiría. Si no podía ver nada, tendría que buscar otra forma. Pero ya había decidido intentar buscar todo por mí mismo nuevamente. La tarea que acepté al ayudar al vendedor de cigarrillos me preocupaba un poco. Aunque no quería involucrarme, no podía rechazarlo. Si enviaba a Nora a hablar conmigo, hablar con su madre, no entendí exactamente qué es lo que quería. No necesitas la presencia de nadie, ¿verdad? ¿Cuándo hablaste con él? Dijo la voz de Emma. Me giré para mirarla sentada en la cama. Me observaba mientras tomaba mis cosas para ir a trabajar a la cafetería. Así es, pero no me había quitado el amuleto, respondí. ¿Y si no encuentras a su madre? Se lo diré. Es posible que su madre esté en otro lugar. En cualquier parte del mundo. Sí, por eso. Me puse la mochila y salí de la habitación. Subí a mi moto y me dirigí a la cafetería que suelo frecuentar. Miré la hora, eran las 2 de la tarde. Empecé a trabajar y cuando me di cuenta, recibí una notificación en mi móvil. Al mirarlo, eran ya las 7 de la noche. Siempre pierdo la noción del tiempo cuando trabajo. Alguien me había agregado un like y me había enviado muchos mensajes. ¿Has llegado? ¿A qué hora sales de trabajar? Ya son las 6. Son 6:30. Son las 7. ¿A qué hora? Oye, golpeé tu puerta y no me abriste. ¿Me estás dejando plantado? Aunque no veía su rostro en la foto de perfil, por el nombre ya sabía quién era. ¿De dónde sacaste mi cuenta? Nor me lo dio. Entonces, ¿qué? ¿Ya vienes? Aún no termino mi trabajo. ¿Cuánto tiempo más demorarás? Probablemente mucho tiempo. ¿Podemos reprogramar? Claro que no. No puedo hacer nada ahora. ¿Dónde estás? En la cafetería. ¿En cuál de todas? ¿El que está detrás de la universidad? Ese no, estoy en la otra sucursal. Ese está muy lejos. Es mucho lo que tienes que hacer. No mucho. No puedes simplemente venir. Es difícil de explicar, necesito información también. Nunca he visto a tu madre.
Está bien, voy para allá. ¿Vienes para aquí? Dejé el móvil y no pasó mucho tiempo antes de que ese joven viniera a sentarse frente a mí. Parecía un poco mojado. Así que me giré y vi que estaba lloviendo cántaros afuera. Se pasó la mano por el cabello de manera descuidada, con una expresión preocupada y me miró. Entonces ya podemos hablar. Puedes hablar, respondí, mientras mantenía la vista en el boceto en la pantalla de mi computadora. Nor me dijo que una vez viste a una mujer detrás de mí. ¿Cuándo? En alguna fiesta. Dijo que estaba en una videollamada. Ter me preguntó, pero le dije que estaba bromeando, respondí sinceramente. En ese momento solo estaba bromeando para asustar a Nor. No pensé que me preguntarían 2 veces al respecto. ¿Estabas bromeando o no querías decirme? Bromeaba, ¿de verdad? No tengo razones para mentir. Déjame preguntarte algunos detalles. ¿Qué quieres saber? Preguntó Artir. ¿Cómo falleció? Hace 7 años. Guardé silencio, pensando por un momento. 7 años era mucho tiempo. ¿Consultaste a alguien más como un adivino? Sí, dijeron que su tiempo había terminado y que no podían encontrarla. ¿No pudieron encontrarla? Así es, ¿por qué? ¿Por qué no pudieron encontrarla? ¿Cómo voy a saber? Dijeron que su tiempo había terminado. ¿Por qué no les creíste? Simplemente no lo creí. ¿Y me crees a mí? Al menos Nor dice que puedo confiar en ti, pero no sé si puedo confiar en los demás a los cuales le he preguntado. Dijo mientras tomaba su café. ¿Qué tan fuerte es tu sentido? Nor dijo que no es muy fuerte. Asentí ligeramente. ¿Entonces tu sentido es fuerte? Sí, lo es, respondí en voz baja. Min también dijo que puedes leer las emociones. Sí, asentí. ¿Y cómo es eso? ¿Lees las mentes? No, solo las emociones que no expresan. No leas mis emociones, dijo ese joven. Claro que no, respondí. No me gusta leer las emociones de las demás personas porque es molesto y no es fácil. Entonces, ¿puedes ver si hay alguien conmigo? Fue directo al grano. Quería mirar, pero no quería dejar mi trabajo si lo hacía. Y sería difícil volver a concentrarme. Déjame terminar mi trabajo primero. Está bien, dijo visiblemente molesto. No le presté atención y seguí trabajando durante casi media hora hasta que pensé que podía tomar un descanso. ¿Terminaste? Me preguntó. Sí, asentí, antes de quitarme el brazalete de la muñeca izquierda. La sensación de incomodidad volvió de inmediato. Espíritus errantes afuera. Alguien llorando al otro lado de la calle. ¿Qué ves? Frunció el ceño. ¿Cómo era tu madre? Pregunté. Porque había 2 mujeres en la tienda caminando incluso en el piso de abajo. Podía sentirlo. No respondió, pero me mostró una foto. La miré un momento, parecía extranjera. No está aquí. ¿Qué quieres decir? Tu madre no está aquí, respondí sinceramente. ¿Estás seguro? Sí, ya miré. Pero de repente pensé en algo, porque antes solo había echado un vistazo rápido, sin mucha concentración. Pero si su madre no quería ser vista, me quité el brazalete nuevamente y cerré los ojos. No lo hago a menudo porque es muy agotador y nunca había necesitado concentrarme tanto para buscar un espíritu. Pero ya que había prometido ayudar, no podía hacerlo superficialmente. Parecía que mi intento de buscar alternaba las ondas y comenzaron a darse cuenta. Abrí los ojos y me puse el brazalete nuevamente, respiré hondo para recuperar la compostura. Estás pálido, ¿qué hiciste? Dijo. Nada, realmente no hay nadie siguiéndote. ¿En serio? Sí, respondí. ¿Y si ella no me sigue, podría estar siguiendo a mi padre o en otro lugar? Puede ir donde quiera, ¿verdad? Entonces tendríamos que buscar en todos los lugares posibles donde podría estar. Pero en realidad no puede ir a muchos lugares, solo con personas o lugares con los que estaba pegada.